El pastor Jonathan Hale era la imagen misma de la honestidad y la devoción. Su congregación lo admiraba profundamente, considerándolo un modelo de líder espiritual, mientras su esposa, Emily, siempre lo acompañaba, brindándole su apoyo incondicional, tanto en las predicaciones como en los momentos más personales. Eran el ejemplo perfecto de una familia ideal, aquellos que debían proteger los valores sagrados. Sin embargo, detrás de la fachada impecable de las paredes de la iglesia se ocultaban secretos oscuros. Jonathan, a pesar de su estatus y la figura de pilar moral que proyectaba, llevaba una vida doble. Mantuvo encuentros secretos con Megan Foster, esposa de uno de los miembros de la iglesia, una relación que había sostenido por algún tiempo sin que nadie lo supiera. Pero algo comenzó a desmoronarse. Emily percibió que algo no estaba bien. Su intuición, esa voz interior que todo lo sabe, comenzó a advertirle que las cosas ya no eran como antes. El comportamiento de Jonathan había cambiado. Su actitud distante y evasiva la desconcertaba. Este conflicto interno no podía mantenerse oculto por mucho tiempo. Algo inevitable iba a estallar en el momento en que ella fuera testigo de una revelación devastadora. Era una tarde fría de domingo cuando Emily, después de meses de sospechas, lo vio con claridad. Jonathan había regresado tarde de su habitual paseo por el pueblo, y ella lo observó desde la ventana de su estudio. No era la primera vez que la distancia entre ellos parecía ensancharse, pero esta vez algo era diferente. Jonathan parecía más distante, más ensimismado que nunca. Emily no entendió qué le ocurría, hasta que, al final de la tarde, vio lo peor. Jonathan no estaba solo. El corazón de Emily dio un vuelco. En un rincón apartado de la iglesia, entre sus feligreses, Jonathan estaba sentado, no con ella, sino con Megan. Aquellos dos, que nunca debieron estar juntos, intercambiaban miradas cargadas de una complicidad que no podía ser disimulada. Emily lo supo al instante. No era una sospecha, no era una simple intuición, era la verdad. Y esa verdad golpeó con una dureza insoportable. El mundo que conocía, el que había construido, se desmoronó ante sus ojos. Intentó ocultar su dolor, disimulando su tormenta interna. Pero cada mirada furtiva entre ellos la hacía sentir que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada segundo que pasaba allí, observando a su esposo en ese vínculo ilícito, sentía como su corazón se rompía un poco más. Lo que había sido amor, confianza y fe en el otro, ya no era nada más que una mentira desmoronada. Jonathan ya no era el hombre que amaba. Era el hombre que la había traicionado. Y lo peor de todo era que ni siquiera tenía la fuerza para enfrentarlo. El choque de su dolor se fusionaba con la creciente desesperación que sentía. No podía escapar de esa pesadilla, y lo peor de todo era que no sabía si algún día podría perdonarlo. Emily comenzó a observar a Jonathan con nuevos ojos. Aquella imagen de confianza y amor que había tenido durante años se había desvanecido. El dolor que sentía se transformó en una necesidad urgente de descubrir la verdad, de entender qué estaba sucediendo, de deshacer el nudo que le oprimía el pecho. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, sin saber si la traición de su esposo era una realidad o solo el producto de su imaginación. Los pequeños detalles, los cambios en su comportamiento, las noches en las que llegaba tarde, su extraña frialdad, todo le daba pistas, pero nada concreto. Era como si estuviera caminando en un laberinto oscuro, sin ninguna salida visible. El día en que todo se hizo claro para Emily comenzó como cualquier otro, pero ella ya no veía las cosas con la misma calma. Cuando Jonathan se fue a la iglesia, ella decidió seguirlo. Sabía que algo no estaba bien, y sentía que esa era la única manera de obtener respuestas. La iglesia estaba llena de gente, como siempre. Emily se sentó en su banco habitual, observando a los feligreses, pero su mirada no descansaba en los rostros familiares. En cambio, sus ojos buscaban a Jonathan, y allí, en la esquina del templo, lo vio. Estaba sentado junto a Megan. No era una coincidencia.
No era una mera charla amigable entre miembros de la iglesia. Jonathan y Megan estaban sentados demasiado cerca el uno del otro, sus cuerpos ligeramente inclinados hacia el centro, compartiendo palabras de las que Emily no podía oír, pero que podía imaginar con claridad. La química entre ellos era evidente, algo que nunca había visto antes entre ellos. No era la relación de un pastor y una miembro de la iglesia. Era algo mucho más profundo, mucho más privado. La forma en que Jonathan la miraba, el modo en que Megan respondía. Todo en sus gestos revelaba algo que Emily no quería admitir. Su corazón latía rápidamente, cada pulsación una punzada de dolor. De repente, Emily sintió una presión en su pecho, como si el aire fuera más espeso. Su mente trató de negar lo que veía, pero sus ojos no podían engañarla. Jonathan, su esposo, había cruzado una línea. Un grito interno le retumbó en la cabeza. ¿Cómo pudo hacerlo? No podía entenderlo. No podía asimilar la realidad de lo que estaba observando. Aquella imagen, tan clara, tan dolorosa, se grabó en su memoria, un recuerdo del que no podría deshacerse. Se sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto por completo. Cada minuto que pasaba allí, observando el comportamiento de su esposo, la sensación de traición se profundizaba. El espacio entre ellos se amplió en su mente. Ya no había lugar para la duda. Ya no podía aferrarse a la idea de que tal vez estaba equivocada, que tal vez todo era solo una mala interpretación. Jonathan no era el hombre que ella había creído conocer. Era otro. Alguien que había estado oculto durante años. Alguien que había jugado con su confianza, con su amor. Se levantó lentamente, sin hacer ruido, y salió de la iglesia. Las puertas se cerraron suavemente detrás de ella, y el sonido retumbó en sus oídos como un eco de su propia desesperación. Estaba atrapada entre la necesidad de enfrentarse a su esposo y el miedo de lo que esa confrontación podría significar. ¿Cómo se enfrentaría a él? ¿Qué podría decirle después de lo que había visto? Y, sin embargo, algo dentro de ella sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad. El daño ya estaba hecho. Y aunque no quería aceptarlo, había llegado el momento de enfrentar la verdad. Megan Foster no era ajena a la comunidad de la iglesia, pero su vida en casa estaba lejos de ser perfecta. Su matrimonio con Henry, un hombre respetable pero distante, nunca había estado marcado por el amor apasionado. Desde el principio, Megan se sintió más como una compañera de vida que como una esposa deseada. Las caricias eran pocas, los gestos de afecto escasos, y el amor se había disuelto lentamente en el silencio de las noches vacías. La rutina de su vida estaba plagada de conformismo y resignación. Pero todo cambió cuando conoció a Jonathan. Al principio, su relación con el pastor fue sutil. Unas palabras aquí, una conversación allá, un apoyo cuando más lo necesitaba. Jonathan no solo era su líder espiritual, sino también el único hombre que parecía comprenderla en su totalidad. Había algo en él, algo que la hacía sentir viva, algo que su esposo Henry ya no le daba. Era el brillo en sus ojos, la forma en que la miraba con una atención profunda y genuina, algo que no había experimentado en años. Jonathan no solo le ofreció consuelo, sino también un escape. Las conversaciones se convirtieron en algo más que charlas triviales, y pronto, las miradas comenzaron a cargar con un significado distinto. Al principio, Megan se sintió culpable, avergonzada por lo que estaba sucediendo. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero la tentación era más fuerte que su sentido de la moral. Cuando Jonathan la invitó a encontrarse en secreto, ella no pudo decir que no. El deseo de sentirse deseada, de ser vista y apreciada, la había consumido. A pesar de sus luchas internas, Megan se entregó a la relación con una intensidad que no podía controlar. Lo que comenzó como un simple escape, pronto se transformó en una necesidad. En las primeras semanas, Jonathan y Megan se encontraron en lugares discretos, alejados de las miradas de la congregación. En esos momentos, Megan podía olvidarse de su vida y entregarse a la pasión. Jonathan,
Con su presencia dominante y sus palabras llenas de promesas, la hacía sentir más viva que nunca. Sin embargo, a medida que la relación crecía, Megan se dio cuenta de que cada encuentro la estaba atrapando más. Lo que antes era una solución temporal, ahora se había convertido en su adicción. Jonathan era su salvación, pero también su condena. Mientras más tiempo pasaba con él, más difícil le resultaba regresar a su vida anterior, aquella que había sido construida en base a compromisos vacíos. Al principio, se decía a sí misma que solo estaba buscando consuelo, que era algo momentáneo, algo que no debía tomar demasiado en serio. Pero pronto, su corazón se desbordó de una forma que ya no podía ignorar. Megan se encontraba atrapada entre la necesidad de Jonathan y el miedo a las consecuencias de sus acciones. Sabía que si alguien descubría lo que estaban haciendo, todo se vendría abajo. Pero la idea de separarse de él era aún más aterradora. No podía, no quería perderlo. A medida que su relación con Jonathan se profundizaba, Megan se empezó a sentir cada vez más sola. A pesar de los momentos de intimidad, sentía que la distancia con él se acrecentaba, como si estuvieran jugando a un juego peligroso que ya no podían controlar. Jonathan, en su papel de líder espiritual, parecía tener todo bajo control, pero Megan sabía que tarde o temprano algo iba a estallar. La incertidumbre se convirtió en su compañera constante. No podía seguir escondiendo su amor por Jonathan, pero tampoco sabía cómo enfrentarse a la verdad que se acercaba a pasos agigantados. Mientras tanto, el peso de su secreto la estaba consumiendo. En su corazón, Megan sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, no habría vuelta atrás. La vida de Emily se sumió en una tormenta de incertidumbre. A pesar de su fuerte intuición y las evidencias que su mente no podía ya ignorar, el dolor seguía siendo un compañero constante. A lo largo de esos días, las horas pasaban como si fueran siglos. Y cada momento en el que veía a Jonathan, ya no lo veía con los mismos ojos. Algo en ella había cambiado, y la desconexión se hizo cada vez más profunda. La distancia que había sentido entre ellos antes, ahora se transformaba en un abismo, y ella lo percibía con una claridad aterradora. La casa, antes un refugio de tranquilidad, ahora le resultaba extraña, como un espacio vacío donde las paredes parecían retener las palabras no dichas. Los días se arrastraban lentamente, y el silencio se convirtió en un peso insoportable. Emily no podía dejar de pensar en lo que había visto en la iglesia, en la imagen de Jonathan y Megan compartiendo algo más que una conversación. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba a su alcance, y su mente no dejaba de repetírsela una y otra vez. ¿Cómo debía enfrentarse a ello? ¿Cómo podría vivir con el conocimiento de que el hombre al que había amado y confiado había estado jugando una partida sucia a sus espaldas? Una tarde, mientras Jonathan estaba en el estudio preparando su sermón, Emily se acercó sigilosamente a su teléfono móvil. El gesto fue automático, casi mecánico, pero su corazón latía desbocado, consciente de que ese era el momento que había estado esperando. No era una invasión a la privacidad, se dijo a sí misma. Era una necesidad de encontrar respuestas, de obtener la confirmación que tanto temía. Tomó el teléfono sin hacer ruido y comenzó a explorar las aplicaciones que él solía utilizar. La sensación de intrusión era incómoda, pero la ansiedad que la consumía la empujaba a seguir adelante. De repente, vio algo que la hizo detenerse en seco. En la pantalla apareció un mensaje. No era un mensaje inocente, era de Megan, y las palabras eran claras. El contenido del mensaje dejó poco a la imaginación. Jonathan había estado en contacto con Megan de una forma mucho más íntima y directa de lo que Emily había supuesto. La angustia se apoderó de ella, y su respiración se volvió irregular. Ese fue el último empujón que necesitaba para decidir actuar. Ya no podía vivir en la mentira. Ya no podía fingir que no sabía lo que estaba pasando. Ese mismo día, cuando Jonathan regresó del templo, Emily lo enfrentó.
En su voz no había gritos, ni reproches salvajes, solo una calma mortal, la calma de alguien que sabe la verdad y que ha llegado al límite. Él parecía desconcertado al principio, pero no pudo evitar notar la frialdad en sus ojos, esa mirada que ya no lo veía con amor, sino con una profunda decepción. Emily lo miró fijamente, y en ese momento, las palabras salieron sin esfuerzo, sin temor. Sé lo que estás haciendo, Jonathan. Sé lo que has estado haciendo con Megan. Jonathan, al principio, trató de justificar sus actos, de dar explicaciones vagas y evasivas. Pero todo sonaba falso. Emily lo miraba, observaba sus gestos, la incomodidad en su rostro, y entendió que no importaba lo que dijera. La verdad ya estaba ahí, en sus propios ojos, en sus propios actos. No había forma de esconderla. En ese instante, Emily sintió una oleada de rabia, pero también una tristeza infinita. Había amado a Jonathan con toda su alma, y ahora se encontraba ante la amarga realidad de que su amor había sido traicionado. No pudo evitar preguntarse si alguna vez lo había conocido realmente. ¿Qué quedaba de él ahora? De la persona en la que había confiado, en la que había creído. Pero lo peor de todo era que sabía que la mentira ya estaba irremediablemente sembrada entre ellos, y el futuro de su relación ya no existía. La confrontación no fue tan explosiva como podría haberlo sido. Al final, Jonathan se hundió en el peso de la verdad, y Emily se quedó allí, observando el vacío de lo que una vez fue su vida. El aire en la casa parecía más denso de lo habitual, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo la tensión que flotaba en el ambiente. Emily había hablado con Jonathan, y ahora, frente a ella, se encontraba un hombre que ya no reconocía, un hombre que había destrozado la vida que ambos habían construido juntos. No había gritos ni reproches descontrolados, solo un silencio pesado y doloroso. Jonathan, visiblemente alterado, había intentado dar explicaciones, pero todo sonaba a excusas vacías. Él estaba acorralado, y ella ya no podía creer ni una palabra más de lo que decía. Al principio, Emily había intentado entender. Pensó que podría ser un error, que tal vez había alguna justificación para lo que había sucedido, pero cada palabra que salía de la boca de Jonathan solo confirmaba sus peores temores. La mentira estaba ahí, frente a ella, en cada uno de los gestos que había pasado por alto durante años. Jonathan había sido infiel, y su amor había sido un engaño. Pero lo que más la devastaba era que, en su interior, sabía que él no sentía remordimiento, solo vergüenza por haber sido descubierto. Era como si él estuviera más preocupado por las consecuencias de su mentira que por el daño que había causado. Emily, sin embargo, no podía seguir viviendo en esa mentira. Ya no podía seguir siendo la mujer que se conformaba, que aceptaba los silencios y las evasivas. Había llegado al límite. Necesitaba tomar una decisión, y aunque su corazón le gritaba que debía irse, una parte de ella dudaba. ¿Cómo podría dejarlo? ¿Cómo podría destruir la vida que habían compartido, la vida que había soñado? La idea de perder todo, de perder a Jonathan, le dolía profundamente. Pero no había otra opción. Entonces, algo cambió. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero significativo. Jonathan, en su intento por salvar lo que quedaba de su vida y reputación, comenzó a manipular la situación. En un intento por controlar la narrativa, presentó un video que distorsionaba la verdad para incriminar a Emily, para dar vuelta a la situación y ponerla a ella en el centro del escándalo. Era la última jugada, un intento por salvar su orgullo y, tal vez, su iglesia. Al principio, Emily se quedó sin palabras, la incredulidad recorriéndola. ¿Cómo podía hacerle eso después de todo lo que había sucedido? Pero el daño no solo estaba en el video, sino en la descomposición de su relación, en la forma en que Jonathan había llegado a ese punto. Ya no se trataba de una cuestión de amor o de confianza. Jonathan había cruzado una línea que no podía ser borrada,
ni siquiera con sus mentiras. Emily lo miró fijamente, y por primera vez se dio cuenta de que ya no podía salvarlo. No podía salvar a una persona que había elegido destruir todo por lo que una vez lucharon. El escándalo que Jonathan había creado, el dolor que había intentado imponerle a ella, terminó siendo el principio de su caída. Mientras se enfrentaba a Emily, no sabía que el peso de su propia mentira lo estaba aplastando. El video que había preparado para incriminarla se fue desmoronando a medida que la verdad empezaba a salir a la luz. Pero lo peor aún estaba por venir. En ese momento, Emily recibió una noticia que cambiaría todo para siempre. Megan, abrumada por el peso de sus decisiones y la culpa, llegó a un punto de no retorno. Fue encontrada en su coche, su vida marcada por un profundo dolor y lucha interna. El dolor de la revelación fue más profundo de lo que Emily hubiera imaginado. Megan, la mujer que había sido su enemiga sin serlo, había llegado al final de su propia lucha interna. El escándalo, la mentira, el dolor. Todo se derrumbaba sobre Jonathan. El pastor que había sido un líder espiritual, ahora estaba envuelto en una tragedia que ni él mismo podía comprender. La verdad no podía ser detenida, y lo que había comenzado como un intento por ocultar su pecado se convertía en una caída inevitable. La noticia de la muerte de Megan golpeó a Emily con una fuerza inesperada. Al principio, no entendió por completo la magnitud de lo que había ocurrido. La mujer que había sido parte de la oscura trama de su vida, la mujer cuya relación con Jonathan había destrozado su mundo, ya no estaba allí. Megan, ahogada por la culpa, la desesperación y los secretos que había cargado en silencio, había tomado su propia vida. Fue un impacto devastador, no solo por la pérdida, sino porque, en ese momento, todo lo que había sucedido entre ellas y Jonathan cobró un giro aún más oscuro. Megan había muerto, pero el precio que había pagado la vida de todos los involucrados aún no estaba claro. Jonathan, al recibir la noticia, no mostró ninguna señal de arrepentimiento. Si alguna vez había sentido algo por Megan, parecía haberlo dejado atrás con la misma rapidez con la que había destruido su matrimonio y su reputación. En lugar de mostrar dolor, lo que Emily vio en su rostro fue un cansancio vacío, como si su mundo, construido sobre mentiras y engaños, se hubiera desmoronado de una vez por todas. La tragedia de Megan, lejos de conmoverlo, parecía ser otro obstáculo más en su caída. La realidad de la muerte de Megan era demasiado grande para que él la comprendiera, o tal vez no quería comprenderla. Emily, sin embargo, estaba lejos de ser la mujer que había sido. La noticia de Megan la había golpeado profundamente, pero también la había liberado. De alguna forma, la rabia que antes sentía hacia Jonathan ahora se había transformado en algo más sombrío, una sensación de vaciedad. Ya no quedaba nada entre ellos, nada que valiera la pena salvar. El hombre que había sido su compañero, su refugio, ahora era un extraño, y la iglesia que había sido su casa, un lugar de mentiras y traiciones. Había perdido no solo su esposo, sino también la fe en las promesas que alguna vez había hecho. La pérdida de Megan, su trágico final, le mostró la verdadera cara de la vida que había compartido con Jonathan. Todo había sido una mentira disfrazada de moralidad. Cuando los miembros de la iglesia comenzaron a enterarse de los detalles de la historia, Jonathan intentó aferrarse a lo poco que quedaba de su estatus. Trató de dar explicaciones, de ofrecer disculpas, pero ya no había vuelta atrás. La congregación que una vez lo había admirado, ahora lo miraba con desprecio. La mentira de su vida, su doble juego, ya no podía ser escondida, y la caída era inevitable. La iglesia lo excomulgó, y las puertas de ese santuario que había sido su refugio se cerraron de golpe para él. Emily, al ver todo esto, no sintió ni un atisbo de compasión. No era venganza lo que buscaba, ni una sensación de triunfo por haberlo desenmascarado. Lo que había quedado entre ellos era una verdad amarga y dolorosa, una verdad que no podía ser cambiada. La vida que había conocido ya no existía. El amor que había creído eterno se había evaporado como el humo.
Y cuando Jonathan trató de manipular la situación, de girar las cosas a su favor, ya no hubo lugar para más mentiras. Emily dejó la iglesia sin mirar atrás, con la certeza de que su vida, aunque marcada por esta tragedia, debía continuar sin él. Lo que había sido una vida compartida se desmoronó con la misma rapidez con la que se caen los castillos de arena. Emily se fue sin palabras, sin explicaciones. Ya no había nada más que decir. La desilusión era demasiado grande para ser reparada, y en su lugar quedaba solo el vacío de lo que alguna vez fue. Jonathan había perdido todo: su familia, su reputación, su iglesia. Y lo que quedaba de él era un hombre roto, atrapado en la tragedia que él mismo había creado. Al final, no era el escándalo lo que lo destruyó, ni las acusaciones, ni las mentiras. Lo que realmente le destrozó fue la pérdida de sí mismo, la pérdida de lo que alguna vez había sido. La verdad lo había aplastado, y ya no quedaba nada más que el eco de sus propios errores.